¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al espacio de Nación 321 en el Financiero Bloomberg. Yo soy Arturo Condado y como cada jueves está con nosotros Pancho Parra. Pancho, buenas noches. Arturo, muchas gracias. Antes que nada les recordamos que nos pueden seguir como Nación 321 en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y sobre todo en Twitter. @Nación 321. Así es, Pancho. El día de hoy toca el turno de hablar del Partido del Sol Azteca, del PRD. Platicaremos primero que nada si seguirá existiendo o no. También sobre qué sigue para el partido luego de la dolorosa derrota del 1 de julio y sobre el papel que jugarán como oposición en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para eso nos acompaña el senador electo Juan Cepeda y el presidente nacional del partido Manuel Granados. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Arturo, ¿qué tal? Buenas noches. Y mi querido Pancho, buenas noches. Saludos al auditorio. Bienvenido. Pancho, Arturo, muchas gracias por la invitación y a la audiencia un saludo. Oigan, pues primero lo primero, dicen, ¿no? ¿Y dónde está parado el PRD ahorita? Es la primera pregunta que quisiera hacerles. ¿Dónde está parado después de esa derrota tan fuerte que tuvieron el 1 de julio? Bueno, primero hay que entender la realidad nacional, todo lo que evolucionó nuestro país el 1 de julio en términos democráticos y sobre todo también de generar conciencia al interior de las organizaciones políticas como la nuestra. Hemos vivido un proceso amplio de reflexión, de consulta, de análisis, sobre todo hacia adelante, cuál va a ser nuestro papel, nuestro mecanismo de futuro para enfrentar esta realidad nacional. Justo hoy hemos tenido ya varias sesiones de nuestros órganos colegiados del Comité Ejecutivo Nacional, hemos tenido reuniones con nuestras dirigencias estatales, hemos tenido reuniones con el Consejo Consultivo para saber cuál es la problemática que se vive al interior del propio PRD, pero sobre todo qué es lo que se propone hacia adelante. Juan, ¿tú qué opinas? Bueno, sumado a lo que dice nuestro presidente del PRD, el 1 de julio deja a nuestro partido en la situación más dramática desde su fundación, diría yo. Por supuesto que el 1 de julio nos tomó por sorpresa. Yo digo que nos preparamos para un tsunami y nos llegó un ataque nuclear y ante eso no hay barrera o defensa que te proteja. En una crisis que generamos todos, aquí no es culpar a nadie, yo le reconozco a Manuel que a diferencia del PES, que fue en una coalición ganadora y perdió el registro, o el PANAL, que va también en un proyecto fortalecido porque tenía en el gobierno federal, como es el PRI, muchas gubernaturas, PANAL pierde el registro. En el caso de la coalición por México al frente, el PRD mantiene el registro, tenemos fracción en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal y presencia importante en todo el país, pero eso sí nos obliga a reflexionar el papel hacia el futuro del PRD. Yo sostengo que el PRD hoy sigue siendo necesario para el país, pero con las prácticas que tenemos al interior, por supuesto que no vamos a ser opción en el futuro inmediato. Tenemos que cambiar. Bueno, justamente hablando de las fracciones que logran en diputados y senadores, si uno revisa los datos, tanto en la elección para diputados y como senadores, sacan alrededor de 5%. Sin embargo, en la de presidente, donde ahí era la alianza de Por México al Frente con Ricardo Anaya, ahí no llegan ni al 3%. Por lo tanto, quiere decir que donde no iban en alianza necesariamente, que eran diputados y senadores, les fue mejor. Ante esto, ustedes, que acaba de aclarar a la audiencia, no lo decidió el actual presidente del PRD, no te tocó a ti, pero a toro pasado, ¿fue un error haber estado con Anaya? Mira, yo creo que como abogado yo se hubiera puesto atención en las letras chiquitas del contrato. Sin embargo, pues como tú bien aciertas y dices, pues no me tocó revisar el contrato. Fue un acuerdo de la dirigencia de Alejandra Barrales. De Alejandra, del propio Ricardo y de Dante Delgado. Sin embargo, también es cierto que debemos reconocer que esta coalición electoral nos permitió tener, con la votación de los partidos políticos, espacios también electorales que ganamos por primeras minorías, que ganamos tanto en el Congreso para el tema del Senado de la República como para la Cámara de Diputados. Reconocer que por primera ocasión el PRD va a una campaña presidencial sin un candidato propio. Es verdad. Reconocer que es la primera ocasión que el país vive una coalición electoral para la presidencia de la República, que hubo una confusión en el electorado, en todo el electorado hubo una confusión de saber por quién íbamos a votar, que el PRD participó solo en 1/3 del país con candidatos propios, en 2/3 partes del país no tuvimos candidatos propios, por tanto no se pidió el voto para el PRD en este espacio de ámbito electoral, y que sumado todo ello,
pues es evidente que tenemos un resultado que nos permite decir que hay mucho PRD. Frente a estas circunstancias, el 5.5% que se obtiene es justo porque hay militancia, porque hay simpatizantes, porque al igual que Juan, mi dirigencia ha sido una dirigencia territorial, no de escritorio, y eso ha permitido también dar cuenta de que en muchas zonas del país hay un PRD muy sólido, muy fuerte, que hay nuevos liderazgos, que a ello le tenemos que apostar en el futuro, al cambio generacional, a revisar las nuevas reglas que debe de tener el PRD. Las reglas de convivencia que hoy tenemos están agotadas, ya no pueden dar. O sea, estos congresos nacionales con los gafetes, esas votaciones de tribus, que, por ejemplo, hay que aclarar a la gente, de repente cuando se piensa en el PRD y se habla de tribus, se hace despectivo, sin embargo, tiene una lógica de las distintas visiones de la izquierda. Eso es algo súper importante que de alguna forma se pudo haber perdido porque no se discutía la parte ideológica de la izquierda, pero sí se negociaban con los gafetes, ¿no? Sí, ¿cómo surgen las corrientes de expresión dentro del PRD? Recordemos que el PRD en el 89, que surge a partir de las siglas del PMS, aglutina desde aquellos que eran guerrilleros clandestinos con armas en mano, que secuestraban, robaban bancos para mantener su movimiento político vigente, como eran los guerrilleros de la Liga Comunista 23 de septiembre, y todo un espectro que te incluía comunistas, socialistas, reformistas, trotskistas, revolucionarios, feministas, y priistas, sí, etcétera, campesinos, obreros, estudiantes. Cuando el PRD evoluciona como partido, siguen existiendo esas ideologías al interior del PRD. Al paso del tiempo se empieza a encontrar un mecanismo donde te agrupes en torno a cómo piensas. Eso deriva en las corrientes de expresión que al tiempo ya mutaron en corrientes de presión, las famosas tribus. Y que eso, al final del día, solamente fue el vehículo para obtener candidaturas. Se dejó de lado la discusión y se pervirtió eso que en su momento fue sano. Pero todas tienen una constante, que es de ideología de izquierda. ¿No era más natural aliarse con Andrés Manuel para esta elección? Bueno, fueron decisiones, recuerda que el origen del PRD son decisiones colegiadas que tuvieron que pasar por un Congreso Nacional en donde nuestra política de alianzas es amplia, en donde se permite tener esta posibilidad con todos los partidos políticos excepto con el PRI y derivado de ello también generar una coalición electoral, en este caso con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Todo este esfuerzo fue aprobado por nuestros órganos colegiados. Pero hoy ya puedes partido. decir si fue un error o no aliarse con el PAN, ¿no? O tener como candidato a Anaya, por ejemplo. Si me permites, a toro pasado y derivado del resultado, todos nos han hecho esa pregunta, pero en su momento lo que surge como la coalición fue un proyecto político de avanzada en el país, donde nosotros estábamos proponiendo un gobierno de coalición y migrar este sistema presidencial de nuestro país, que hoy más que nunca sabemos lo que conlleva el riesgo de tener una figura presidencial tan poderosa que puede tornarse en autoritarismo. Y lo que proponíamos nosotros era un semiparlamentarismo donde se equilibraran realmente estos pesos y contrapesos de nuestro sistema político. Yo no pondría tajantemente que fue un error, porque pudo haber sido peor, ya lo decía nuestro presidente. Pero no ganaron la elección, Juan, ¿no? No. Y el PRD sacó en la presidencial menos del 3%. Pero hubo muchas circunstancias, te voy a decir, que influyeron en este esquema. Hoy se ve que pudiera haber sido un error o una falta de decisión objetiva, pero sin lugar a duda esta coalición electoral era la que más se acercaba a la opción de Andrés Manuel. Nosotros estuvimos a 5 puntos de distancia entre una y otra opción, cuando viene un ataque brutal pues también del Estado mexicano que señala a nuestro candidato a la presidencia de la República por un esquema pues legal de delincuencia organizada, y de pronto todo un mes, que es donde los partidos deberíamos de haber guardado silencio, se vuelve un mes de ataque directo al candidato a la presidencia, que eso nos bajó sin duda el tema de claro. esta distancia electoral. Si esto no hubiera ocurrido, seguramente Ricardo Anaya sería presidente de México. ¿Crees que eso valió 30 No, puntos de ventaja? Pues es que nosotros íbamos en una constante
muy clara de crecimiento, nos colocamos a 5 o 6 puntos de distancia de Andrés, viene el ataque pues del Estado mexicano, baja esta puntuación 15 puntos en un mes y la votación o los electores que pudieron haberse ido al PRI, por ejemplo, todos se resultaron yendo a Morena. Bueno, a toro pasado justamente dijimos ya Así es, pasó la elección. así es. Ahora, ¿qué sigue para el PRD? Y quisiera ahondar en esta parte que hablas, Juan, con esta nueva visión que tienes sobre cómo se tiene que comportar el PRD. Dices, el tema de las tribus, si se entendían como botines electorales para candidaturas, eso tenemos que dejarlo atrás. ¿Qué es lo que tiene que seguir? ¿Cuál es la nueva izquierda? Perdón, porque esa es una de las tribus. Sí, ¿Cuál sí. es la izquierda que va a representar el PRD? Mira, yo sostengo que el PRD hoy tiene dos caminos y yo lo he planteado públicamente, lo he comentado con compañeros. Una, con una autocrítica profunda y valiente, tenemos que entender que ya nuestras formas de convivencia interna ya no son posibles, que si mantenemos esto vamos a perder el registro en el 21 y tenemos que hacer varias cosas. Desde mi perspectiva, las corrientes de opinión pueden existir, pero ellos ya no pueden alegar candidaturas con base en el número de consejeros que tienen. Tenemos nosotros que regresar a nuestros orígenes, ganar territorio nuevamente. Tenemos hoy que recobrar nuestro papel real de oposición. En el camino nos desdibujamos, pagamos alto el costo de firmar el Pacto por México y fuimos incapaces de comunicar, porque es falso que el PRD haya aprobado la reforma energética. Sin embargo, fuimos incapaces en su momento de establecer un canal de comunicación con la gente y decirles, oigan, apoyamos lo que en nuestra visión era conveniente para el país, pero nos opusimos tajantemente a esas demandas históricas del país y del PRD. Si nosotros no cambiamos eso, insisto, el PRD va a estar en un grave riesgo de perder el registro en el 21. Y el otro camino que he dicho es que si después de esta profunda reflexión valiente, entendemos que hoy el PRD con nuestras prácticas, con nuestras formas, no le somos útil a la sociedad, que hagamos un gesto como en el 89 lo hizo el PMS y que puso sus siglas para que ante un llamado nacional y ante un movimiento nacional surgiera el PRD. Si hoy lanzamos un llamado en todo el país a que vengan a sumarse al PRD, yo no sé a quién le sea atractivo. Incluso tú lo planteaste, ¿no? Sí, Cambiarle el nombre al partido. Pero si nosotros decimos, a ver, hacemos un llamado nacional a todos los sectores progresistas del país, muchos no se identifican con nadie de los partidos, ni con el sistema que ahorita está, ni con el nuevo gobierno. Y decir, empecemos un nuevo proyecto nacional, que seamos opción de gobierno en el corto y mediano plazo, y empecemos con nuevas reglas, con un nuevo objetivo, con piso parejo para todos. Creo que sí pueden atender este llamado muchos, y evidentemente de ese llamado deberá de salir un nuevo partido con nuevos estatutos, con nueva línea política, por supuesto, logo y nombre distinto. Claro. ¿Crees lo mismo, Manuel? Bueno, ¿El PRD primero sigue existiendo? decir que Sería reinventarlo, ¿no? para nosotros es una reestructuración. Refundación ha habido muchas y no ha jalado. Entonces, lo que tenemos que hacer es una reestructura, sin duda, del PRD. Tiene que haber varias opciones o varios puntos en donde pongamos atención. Primero, se me hace poco probable la permanencia de un partido político con tanto cambio de dirigencia en tan poco tiempo. No te permite planear, no te permite diseñar a futuro algún esquema que genere estar listo para enfrentar un proceso electoral. Segundo, que igual el PRD se desfasó en los mecanismos de comunicación. El PRD, pues en la utilización de redes sociales, en la utilización de... porque al final la distribución de los espacios directivos del PRD obedecen estrictamente al porcentaje operacional o estructural de las expresiones. Por tanto, no hay profesionales que te digan o que te guíen, por ejemplo, en una u otra materia que es fundamental para el PRD, y en ello es la comunicación, que nosotros nos desfasamos. O sea, nosotros creo que pues estos 30 años no han sido o no han evolucionado en estos mecanismos para estar al alcance de la sociedad. Lo otro tiene que ver con un respeto total a las decisiones locales. Yo creo que en la medida en que
se fueron centralizando las decisiones, se fue perdiendo el respeto hacia los liderazgos locales. Entonces, hoy, por ejemplo, si hubiera ya candidatos propuestos para enfrentar la elección del 21, tendrían la certeza de un trabajo territorial desde hoy. Sin embargo, al 11:45 estamos todavía disputando candidaturas, es más, quitándolas del espacio de participación política. Y peleándolas, porque también. Y eso finalmente genera incertidumbre. Yo creo totalmente en que debe haber una convocatoria amplia, debe haber una convocatoria basada en aquellos liderazgos y organizaciones sociales que, sin perder esta solidez ideológica, las banderas de izquierda, que tiene que ver con la defensa de las personas con mayor necesidad, pero no solo eso, porque hoy también los derechos de las minorías, también hay que decirlo, han sido gracias al PRD que se han hecho visibles en la ley. Claro. El PRD, si no hubiera sido por este instituto político, difícilmente tendríamos las instituciones electorales que hoy tenemos, la ciudadanización de la propia autoridad electoral, los tribunales electorales, lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, de la niñez, lo que tiene que ver también con un salario digno, que hoy es una bandera del PRD, que Juan la tendrá que llevar al Senado y tendremos que tener justo esta posibilidad. Sí, no, pero es que es lo que tiene que ser. Sí, tiene que ser el PRD. Pero adicionalmente, por ejemplo, una vida libre de violencia sin las mujeres, lo de la comunidad LGBTI, es decir, todos los derechos que hemos hecho visibles. Por ejemplo, la Ciudad de México fue la primera en legislar en su Constitución lo que tiene con este derecho al uso medicinal y científico de la cannabis, que ya la Corte ha decidido recientemente que es totalmente constitucional. Todo eso ha sido producto del PRD, claro, entonces esa parte ideológica es la que no debemos de perder. La forma de organización. Eso? ¿Cómo se hace eso? Tú hablas de una amplia convocatoria, llamar una amplia convocatoria para discutir sobre estos temas. ¿Cómo se hace eso? En papel suena muy bien, pero ¿cómo se hace? Vemos otros partidos políticos que están haciendo el mismo ejercicio de reflexión, pero siguen discutiendo los mismos, siguen quedándose las dirigencias los mismos, es decir, el gran reclamo es un tema de élites. No, en el PRD, ¿cómo se hace eso? Aquí, por ejemplo, lo que se ha hecho justo es iniciar por casa, ¿no? Porque también tenemos que reconocer nuestros propios errores. Claro. A partir de reconocer nuestros propios errores podemos construir un futuro, pero si ocultamos lo mal que hemos hecho, pues difícilmente podemos corregir algo. Entiendo que al final yo soy de la idea de que tenga que ponerse en la mesa nuestro logotipo y nuestras siglas. Yo soy de la idea que debemos de entrar a esa discusión para generar una convocatoria amplia a estudiantes, a universitarios, a intelectuales, no solo a organizaciones sociales. ¿Qué hizo o qué ha hecho el PRD? Dejó de ser visible socialmente. Antes, ustedes recordarán, las manifestaciones, las marchas que se hacían a nivel nacional y en la ciudad era justo por la defensa de una causa que organizaba el PRD. Hoy dejamos de hacer ese tipo de expresiones. Ya no fuimos visibles en la defensa de los derechos de las personas y entonces entramos a un nivel de confort, pues de burocracia partidaria para generar condiciones de otro tipo. Y en el momento en que recuperemos esas causas, en el momento en que nosotros nos pongamos al frente de generar esa defensa de esos derechos, será como volvamos también al origen del PRD. Juan, a mí me parece increíble esta idea que están contando los dos de abrir el partido a los ciudadanos y dejar atrás las tribus. Y sigo con la pregunta de cuándo, procedimentalmente, ¿cómo? Primero, yo por eso sostengo y vuelvo a subrayar, debe ser un análisis profundo, autocrítico, pero valiente. Si nosotros no queremos realmente dar el paso, pues nos vamos a consumir en muchas reflexiones sin tomar decisiones. Pero hoy el país nos requiere con altura de mira. ¿Qué tenemos que hacer? Una discusión donde llamemos a un Congreso Nacional, que el Congreso Nacional decida tomar un rumbo nacional de apertura y de reencuentro con la sociedad. Antes de dar este paso, el PRD se tiene que reencontrar en lo interno. Claro. Porque ¿qué le ha ocurrido al PRD? Te desgastas en tus luchas internas, eres triunfador al interior del PRD, pero un perdedor hacia afuera, porque llegas a una elección debilitado donde solamente vas a una derrota cantada. Una vez que nos reconciliemos y encontremos ese rumbo, tenemos con valentía salir y decir, oigan, hay muchos en el PRD que creemos que el ciclo del PRD como tal
concluyó. Y el ciclo del PRD como tal es esa exclusión a otros sectores y hacer un llamado. Para eso tenemos entonces que generar la inclusión de esos intelectuales, de esas figuras que todavía tienen gran autoridad moral y que se van a identificar con el PRD. Surge entonces la pregunta, ¿en qué momento puede ser esto? Esa pregunta ahorita la contestamos, Ok. déjame hacer un pequeño corte, ya saben cómo es esto de la televisión, pero regresamos enseguida para seguir hablando de qué sigue para el PRD. Excelente. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Nación 321. Y aquí seguimos hablando de qué sigue para el PRD. Y Juan, dejaste ahí una pregunta interesante. ¿Cuándo viene esto? ¿No? Pues ya en el futuro inmediato, el 28 de octubre, todo indica que vamos a tener la elección para renovar la dirección nacional. Y esa dirección nacional puede ser con el carácter de transición, una dirección que se encargue de hacer estos preparativos para el llamado nacional para que surja un nuevo proyecto con las siglas del PRD, aunque en el proceso se tengan que cambiar las mismas, el nombre y que surja, insisto, un proyecto de gobierno que en el mediano y corto plazo podamos disputar el poder en el país. De manera personal, y respóndeme sí o no, ¿tú crees que se deben cambiar las siglas? Sí. ¿Y el logo? ¿Se Sí. deben cambiar las siglas y el Sí. logotipo? Sí. El tema también tiene que ver con ponernos de acuerdo en lo fundamental. Claro, Decía pero yo de manera personal. que, Sí, no solo el cambio de fachada, sino de verdad Claro. que cambiar generemos la- hacia abajo la tienda, también. ¿no? Mira, hay muchos liderazgos en el país, jóvenes y mujeres brillantes que empujan, que fueron candidatos externos nuestros y que hoy traen la camiseta puesta y dicen, yo quiero seguir en el PRD y nosotros vamos a apostarle hacia el nuevo PRD. ¿Cómo generamos ahora esta relación, que fue la primera pregunta que se nos formuló con el nuevo gobierno de Andrés Manuel? Hemos dicho que mucha de la agenda política del PRD pues es justo de izquierda, coincidente con Andrés Manuel. En donde haya coincidencia estaremos apoyando de manera decidida. Nosotros estaremos aportando propuestas e iniciativas de avanzada, progresistas, de izquierda, y donde haya diferencias seremos los primeros en señalarlas. Perfecto. Ahora, para terminar rapidísimamente, les vamos a leer un par de conceptos y ustedes nos dicen lo primero que se les venga a la mente. Ok. ¿Va? Inicia Juan. Dice Juan, ok. Interrupción legal del embarazo. A favor. A favor. Legalización de la marihuana, Por supuesto. recreativa. A favor también. Constitucional. No, pues ya la de salud ya mejor ni pregunto. Austeridad republicana. Total. También. Eutanasia. Ya es una ley que está aprobada en la Ciudad de México. Y además está contenida en la Constitución. Ahí estamos a favor. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que va a estar en el Estado de México. Hablando desde mi particular posición geográfica que vivo en esa y sé lo que eso significa para la zona oriente, a favor. A favor. Perfecto. El Tren Maya. Pues habrá que ver el A proyecto. revisión porque no han explicado cómo van a resolver la ruta donde ahí sí se va a afectar la biosfera y el ecosistema de toda esa zona. Perfecto. Descentralización del gobierno federal. Bueno, yo no sé qué tanto beneficia eso. Francamente, eso no te genera empleo y sí te genera gasto. Tensión innecesaria y una provocación a los otros gobiernos. O sea, que se quede todo aquí en la Ciudad de México. Estamos bien así. Pues mira, va a haber un conflicto laboral de suyo, de trabajadores y trabajadoras que tienen ganado su derecho. Crear otras opciones en las entidades te genera, insisto, un gasto que no sé, que a lo mejor pueda estar reorientado a otra cosa. Una más, reforma educativa. Pues consulta a los maestros, nosotros vamos a defender a los maestros y lo que digan los maestros haremos. A revisión lo que ha funcionado y lo que no se tiene que corregir. Fantástico. Perfecto, pues un último mensaje que quieran dejar. Bueno, Del primero decir PRD. que hay PRD para rato, que nosotros vamos a seguir en este esquema, que aun cuando haya cambio de dirigencia, nosotros estaremos apoyando al PRD en su reconstrucción, en esta alternativa y sobre todo de tener mayor contacto ciudadano. Juan. Juan. Pues que hay PRD para rato y vamos a seguir dando lata.
Perfecto. Con eso nos quedamos. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿En qué cámara estoy? Ya ni sé en qué cámara estoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, recuerden, todos los jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias, Juan Cepeda. Muchas gracias, Manuel Gracias, Granados, por acompañarnos y a Arturo, seguir discutiendo sobre el Muchas PRD gracias. y todos los demás partidos. Buenas Que noches. queda para rato. Pancho, no me había despedido de ti. Buenas noches. Ay, no, nos quedamos tú y yo.